La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras, un programa que de lunes a viernes aquí estamos transmitiendo con mucho gusto, con mucho agrado, siempre con el mismo propósito, el mismo objetivo todos los días. Es para que nosotros nos demos cuenta que Radio Vital tiene una visión. Esa visión es lo que es la visión que nuestro Señor Jesucristo estableció en los hombres espirituales del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. Sus apóstoles dijo: vayan y hagan discípulos. Y en la formación de un discípulo tiene 3 sellos claves el que se forma como un discípulo. Esos sellos son los sellos que le dan la garantía al discípulo de que pertenece al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y pertenece al reino. ¿Cuáles son los 3 sellos? Bueno, el Señor Jesús le dijo a los apóstoles: bautícenlos, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fue el mandato que estableció. Y ahí puedes ver los sellos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso quiere decir, ellos aman lo que es al Padre como el soberano Dios y Señor de nuestro Señor Jesucristo, el que amó al mundo y que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida, la vida nueva, la vida del Evangelio. La vida nos provee, el Evangelio nos provee una vida nueva. Y eso es algo maravilloso que lo sepas. Primer sello, el Padre. Bautízalos en el nombre del Padre. ¿Qué es el bautismo con agua? Para tener una idea de lo que estamos hablando y estar ubicados. Cuando nosotros nos bautizamos en agua, estamos bautizándonos porque es un mandato. Simple y sencillo, es un mandato. El que creyese y fuese bautizado será salvo. Y podemos hablar infinidad de cosas del bautismo, que es muerte y resurrección, que es una vida nueva. No, la vida nueva vino cuando Cristo entró a tu vida, cuando el Evangelio te proveyó vida, y esa vida es la vida que proviene de Jesús, que proviene del Evangelio, que proviene de la palabra. Pero tenemos que nosotros darnos un poquito de ayuda para comprender exactamente qué es lo que el Señor establece en nuestras vidas, que ser bautizados en el nombre, en la autoridad del Padre. La palabra nombre es autoridad, quiere decir autoridad. Entonces, cuando nosotros estamos sumergidos bajo la autoridad del Padre, ¿sí?, vamos a honrar el proyecto del Padre a nivel general de todo el perfecto plan del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el que honra al Padre, al que está bajo la autoridad del Padre,
tiene en su corazón el respetar, honrar la autoridad de Jesús, porque estamos también bautizados en el nombre de Jesús. Y es ahí donde se explota algo maravilloso, porque estás sometido a la palabra viva. Cuando alguien se somete bajo autoridad de la palabra, entonces vas a poder tú creer que realmente la palabra es tu máxima autoridad. Si una persona no cree en la integridad de la palabra, pues la naturaleza de la palabra de Dios, sabemos que es una naturaleza que es la que creó el universo. Esa naturaleza es algo que no pertenece a este mundo. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo son espíritu. Entonces nosotros tenemos ahora que estamos bajo la autoridad de Dios, espíritu. ¿Por qué? Porque también fuimos bautizados en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Perdón, eso quiere decir que la persona del Espíritu Santo, ahora nosotros estamos bajo una autoridad ahorita. Jesús dijo que nos convenía que Él se fuera para que nos dejara otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces todos los que estamos bajo la autoridad de la persona del Espíritu Santo, pues es algo impactante. ¿Por qué? Porque ahora estamos sumisos, estamos bajo autoridad, estamos sensibles a esa autoridad maravillosa. Entonces vemos los sellos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que a la vez divinamente es un solo Dios, y el ministerio de cada uno de ellos está en acción actualmente. El Padre sigue sentado en el trono, a la diestra está su Hijo, pero el Espíritu Santo ahora está en nosotros, los que genuinamente hemos determinado creer a Jesús. Mira lo que dice este versículo en Lucas 17:21. Si usted tiene Biblia o no puede ahorita, anótelo, considérelo, porque no es un programa más de radio. Este no es un programa más de radio, este es un super mega programa de Radio Vital para ti, para que te edifiques. Y quiero agradecer infinitamente y saludar a mis hermanos que constantemente están conectados en diferentes países, en diferentes horarios, en diferentes tiempos, porque en verdad mis oídos ya han escuchado que estos programas en esas personas fueron libres, fueron liberados de la mentira, toda mentira. No le busques más a la mentira. La mentira tiene una fuente, y esa fuente viene del padre de la mentira. Muchos no les gusta escuchar la palabra Satanás o diablo o demonio, pero él es un ángel caído que de él proviene todo tipo de muerte, mentira y destrucción. De ahí proviene todo lo que es la mentira. Entonces vemos que cuando una persona ignora la verdad, no solamente ignora la verdad, porque estoy hablando de personas que saben la verdad, pero no pueden vivir la verdad, porque para poder vivir la verdad tienes que tener en tu espíritu convicción que la verdad está dentro de ti, está en tu espíritu. Por eso quiero leerles el capítulo 17 de Lucas, versículo 21. Jesús dice: ni dirán miren aquí, miren allá, o allá está, porque miren, el reino de Dios está dentro de nosotros. Cuando Jesús dice que el reino de Dios estará en nosotros, pues no puede estar el reino sin el rey. Ahora, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios.
Ahora, el punto de partida para todos nosotros es que ahora tenemos el Dios vivo en nuestros espíritus. Ahora, ¿cuál es la condición de Él siempre? Bueno, Dios es siempre santo. Dios siempre va a ser íntegro. Siempre va a ser honorable. Siempre va a estar en su gloria. Siempre va a estar proveyendo toda la naturaleza de ese Dios que es amor. El amor de Dios está siempre en Dios. No puedes separar el amor de Dios de Dios. No puedes separar la verdad de Dios siendo la verdad. Y eso te va a ayudar a ti a que veas la necesidad de saber que toda condición de Dios está dentro de ti. El amor de Dios ha sido ya derramado en nuestros corazones. La verdad de Dios, o Dios siendo la verdad, a través de las Escrituras, nos habla a nosotros de lo cual dice Pablo que leyéndolas podremos entender las revelaciones que Dios dio a Pablo. Ahora las puedo entender. Quiere decir que hay un entendimiento espiritual. Nunca dejo yo pasar un programa que no hable de 2 Corintios 5:17. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que ahorita por primera vez nos están escuchando, y tienes que saber que el plan de Dios es que el hombre espiritual, el hombre que habita dentro de nosotros, se edifique, crezca, se desarrolle. ¿Por qué? Porque si ese hombre interior se alimenta con la palabra de Dios, permanece en la palabra de Dios, va a desarrollar un potencial conforme Dios quiere que cada uno lo desarrollemos. La palabra, el Dios que tenemos todos los que somos hijos de Dios es el mismo. No tenemos diferentes dioses, hay más que un solo Dios. Y esto lo digo porque he tenido que hablar con personas cristianas y he tenido que con mucha paciencia les he tenido que decir: no seas participantes, no seas del club de los que se enredan solos, le digo. Es mejor que te asocies con la voluntad de Dios, le digo, y la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque muchos apostatan, abandonan la verdad, porque hay muchas corrientes religiosas, hay muchas organizaciones, y cada una tiene su Biblia, cada quien tiene su verdad, y cada uno es la verdad, los demás no, cada quien tiene la verdad. Y el único que yo sé que tiene la verdad es Jesús, porque Él es la verdad. Aquí es afortunadamente una gran ventaja saber que es el único. Ahora, muchos tienen a Cristo como maestro, como profeta, pero no como Dios. Entonces, ahí es muy peligroso porque no hay verdad. No hay la verdad de Jesús, está otra verdad, pero no la de Jesús. Y hay otras organizaciones que sí tienen a Jesús como Dios, lo tienen como Dios, pero, ahí ese pero, ¿no? No viven la palabra de lo que es exactamente el libro de los Hechos, porque ellos no creen en muchas cosas que fueron dadas a la iglesia. Por lo tanto, negar la palabra es también negar a Cristo. O sea, creo en Él, pero no le creo a Él. Y ese es el fenómeno que hay ahorita en muchísimas organizaciones.
Entonces, el plan de Radio Vital es que todo aquel que no permanece en su verdad, ¿sí?, se va a perder. Yo en mi experiencia como pastor he visto a personas empezar muy fervientes, muy lindos y humildes. Se dejan enseñar y aprenden porque se dejan enseñar. Porque una cosa es muy fácil. ¿Cómo es que te puedes dejar enseñar? Pues que te digan la verdad y te lo muestren en la palabra de Dios. Mira, aquí está. ¿Y por qué aplica y por qué no aplica? Porque hay muchas cosas que no aplican porque ya no estamos en el pacto, en el antiguo pacto, estamos en el nuevo pacto, ¿no? Yo no tengo que ganar lo que ya Cristo lo hizo por mí. Y ese es un factor muy importante que tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque muchos ahorita en organizaciones cristianas están practicando tanto sufrimiento para lograr tener lo que ya Cristo ya nos dio. Cristo ya nos dio una redención total y perfecta. Si no sabes qué quiere decir redención, te invito a que tú mismo lo investigues. Gracias a Dios en tu teléfono puedes poner qué es la redención de Jesús. Y ahí te van a dar una información general, pero vas a tener una idea. Y yo lo enseño de esta manera a personas que usan la inteligencia. Le digo, pues un redentor es el que paga una deuda, ¿no? Cristo nos redimió. Él pagó la deuda total que teníamos como hijos del diablo. Nos compró con precio de sangre. O sea, el sacrificio de Cristo fue perfecto. La muerte de Jesús, el derramamiento de su sangre y lo que fue el quitarle la autoridad y el poder al diablo y ir al cielo después de la resurrección, porque resucitó Jesús. Y una vez que haya resucitado, Él fue al cielo y se presentó como el sacrificio perfecto. Entonces, el tema de la redención es un tema bíblico que te puede dar la libertad, te da la libertad, mejor dicho, para que puedas empezar a disfrutar la vida. ¿Por qué? Porque mientras tú no seas libre, espiritual, mental, emocional, físicamente, financieramente también. El otro día estábamos platicando y me dicen, ¿por qué usted dice que libres financieramente y todavía pues tenemos que trabajar y hacer esto? Bueno, le digo, la aplicación que tú le das es que vas a dejar de trabajar y que Dios te va a estar mandando un pago, ¿no? del cielo, ¿no? Y le digo, no, mira, cuando una persona ya sabe, o sea, ya se le reveló, es la expresión que yo uso, sé. Una vez que tú tienes en tu espíritu la redención como un acto que ya se hizo, es tu derecho de vivir una vida libre, completamente libre. Y financieramente es por esto, porque ahora tu confianza no está puesta en la economía terrenal. Tu confianza no está puesta en las circunstancias del negocio. El día de anoche, creo, sí, estuve hablando con una persona y que se dice cristiana, pero está pasando él en un problema muy fuerte de dolor en su vida por situaciones que no le agradan a él, en X cosa, no quiero meterme más en detalle, y generaliza la culpa tanto a cristianos como no cristianos, ¿no? Y le digo, es que tú le dices cristiano a todo el que va a una iglesia. Cristo no le llama cristianos a los que van a las iglesias. Cristo le llama hijos a los que genuinamente
honran su palabra. ¿Por qué? Porque Jesús le dice, mis hijos oyen mi voz, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, las verdaderas ovejas de Jesús se les nota. Ellos se deleitan en obedecer la palabra de Dios y siempre están produciendo. ¿Qué producen? Amor. ¿Por qué? Porque viven del amor de nuestro Señor Jesucristo. Viven en la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Viven apartados de la circunstancia. Esa persona que me confrontó me dice, pero es que todos somos pecadores. Le digo, ese es el problema de no conocer la redención, le digo. Cuando tú ya se te revela la redención, te vas a dar cuenta que el hecho de que estés redimido y que seas ahora totalmente apartado para Dios en espíritu, alma y cuerpo, y en la sociedad, en las finanzas, en todo, tú estás redimido. Ya te quitó Dios todo tipo de maldición que pertenecía al infierno, al diablo y sus demonios. Ahora, si yo peco, te puedo dar 2 versículos bíblicos que abogado tengo con el Padre, y si yo le pido perdón inmediatamente. El Espíritu Santo siempre nos va a redarguir. Y eso es ahí cuando también el Señor dice, el que se humilla será exaltado. O sea, todos los que somos salvos y tenemos al Espíritu Santo, tenemos el que nos ayuda a mantenernos desconectados del pecado. Pero no somos pecadores. ¿Por qué no somos pecadores? Porque antes éramos pecadores. Ahora somos hijos de Dios. Ahora fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Y salimos de la naturaleza pecaminosa, del reino de las tinieblas, al reino de la luz admirable, donde ahora tú y yo pertenecemos al reino de Dios. No obstante, el crecimiento espiritual nos va a llevar a nosotros una etapa que le llama la Biblia de gloria en gloria. Irán de victoria en victoria. Quiere decir, cuando tú comiences a comprender, a entender en tu corazón, o que se te revele en tu espíritu lo que es la redención de nuestro Señor Jesucristo, cuando se te revele a ti, una de las cosas que se manifiestan, y que se los digo porque yo atiendo a muchas personas que vienen de iglesias, que vienen muy dañadas, dolidas, porque no pudieron vivir la vida como Dios quiere que la vivamos, y las consecuencias tarde o temprano se dejan ver. Y nos hablan, nos visitan y hablo con ellos, y normalmente vienen enfermos con diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Y al hablar con ellos, me doy cuenta que por ignorar la redención de nuestro Señor, saben de la redención, pero no saben el poder que hay en la redención en sus vidas. Y uno de ellos es que si Cristo ya nos perdonó totalmente, pagó la deuda por nosotros, nosotros ahora, teniendo el Espíritu de Dios, nosotros podemos perdonarnos, ¿sí? Nosotros ya podemos perdonarnos. ¿Cómo es que nos podemos perdonar? Pues aceptando que Dios ya no perdonó. ¿Por qué? Oye, no puede venir una persona que tiene 15 años de cristiana y todavía está condenado porque hizo algo en la vida que, por ejemplo, ¿no?, que le fue infiel a su esposa. Y tengo conocidos que viven en un caos, en un sufrimiento permanente,
porque le fueron infiel a su esposa. Le digo, oye, si ya Cristo te perdonó, ¿por qué tú sí te sigues acordando de él? Pareces carrito de la nieve, le digo. Y hasta que el Señor me reprende y me dice, hey, no se les ha revelado la redención. O sea, ellos creen que la manera de pensar de esas personas es la manera de pensar de Dios. Pasan por alto la autoridad de Dios, pasan por alto la integridad de Dios, pasan por alto el poder de la sangre de Cristo cuando nos limpia completamente limpios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas nuevas las produce el Evangelio de vida, la palabra que nos da la vida. Esas cosas no pertenecen a este mundo, son de nuestro Dios, del reino de Dios. Quiere decir que no puedo llevarme al reino de Dios una condenación terrenal. ¿Por qué? Porque la máxima autoridad vino y fulminó con el problema que había, que me tenía bajo el dominio de la autocondenación. Por eso vuelvo a insistirles que ayudes a alguien invitándolo a que sea parte de Radio Vital. Y si a ti te interesa trabajar en el reino de Dios, te interesa aportar algo en el reino de Dios, gracias a Dios por las redes sociales. Tienes libertad de publicar Radio Vital donde quiera. Nosotros por eso en esta radio no pido dinero, no vendo productos, porque lo que quiero es que las almas de nuestro Señor Jesucristo tengan en su corazón el deseo de vivir la vida que Dios nos dio. Vivan y disfruten de la vida. Sí, hay casos tan raros que no edifican, hermano. Como personas, ya me quiero morir para irme con el Señor. Y el Señor te necesita aquí en la tierra. Ahorita con tu aparatito, con tu teléfono, tú puedes invitar a personas que sabes que están sufriendo. Dile, date la oportunidad de oír un solo programa. Si usted está interesado en escuchar más programas de Fe Sin Barreras o de las oraciones de la mañana, usted puede ir al canal de YouTube de Ejército de Amor. Ejército de Amor es la iglesia. Esta iglesia es la dueña de la Radio Vital. Y aprovecho para darle las gracias a mis hermanos y a mis hermanas que creen de todo corazón y que en estos años han sido participantes de sostener esta emisora, tanto los salarios de los compañeros de trabajo, porque son varios, como los equipos y el mantenimiento y el estar lo mejor que podemos a nuestra capacidad. Y creemos que esto va a ir de gloria en gloria, porque tú vas a entrar en otra gloria. Como las personas que me hablaron esta semana y en estos días, y fue tan bello para mí que, pastor, mi vida es diferente. Ya comprendí, ya entendí, y eso es algo que lloro de alegría, porque sé que la palabra no vuelve vacía. Y no estoy tratando de convencer a la gente, estoy tratando de que tú le creas a Dios. Créele a Dios con tu corazón. Con el corazón se cree. ¿Por qué con el corazón se cree? Porque la nueva criatura que está aquí adentro de nosotros, para los que no me están viendo en Facebook, estoy señalando la parte interior de mi pecho. Quiere decir que adentro está el hombre interior. No quiero decir que es el corazón es un órgano.
Y igual que el corazón de un árbol, no tiene corazón un árbol, tiene algo que le llamamos, no recuerdo, pero es la parte interior del árbol por donde la sábila del árbol corre. Pero le llamamos corazón del árbol. Lo mismo sucede con nosotros. En muchas partes de la Biblia habla de nuestro corazón, en otras partes habla de alma y en otras partes habla de espíritu, porque fue hecha de adrede para que estuviéramos enredados. Pero el alma es el alma, el corazón, el espíritu es el espíritu. No puedes revolver espíritu y alma. ¿Por qué? Porque si usted hace eso, usted va a estar más confundido de lo que no se imagina. ¿Por qué? Porque el corazón en sí, o el espíritu en sí, es la esencia de vida que descendió de Dios. Es la nueva criatura. Esa nueva criatura tiene vida, es una persona completa. Y todo lo que es nacido de Dios es perfecto. En el reino de Dios no hay síndrome de Down. En el reino de Dios no hay personas que salieron mal de la vista, con artritis, o con Parkinson, o con cáncer. No existe tal cosa. En el espíritu somos perfectos, nacimos de Dios. Somos santos. El amor de Dios ahí está. La unción de Dios ahí está. La Biblia dice, mas vosotros estáis ungidos, hermanos. Si usted no cree que la nueva criatura está proveída por Dios, ahí está la mente de Cristo. Tenemos la mente espiritual y tenemos la mente carnal, ¿sí? ¿A cuál vas a renovar? El carnal, lo que es el alma, con la misma palabra que es espíritu. O sea, le vas a quitar de aquí la información carnal y vas a establecer la información espiritual, que es la palabra de Dios. Entonces, el hombre interior está dotado totalmente, al grado que la Biblia dice que somos más que vencedores. Yo decía, ¿por qué más que vencedores? Porque quería ser vencedor en la carne. ¿Cuándo lo iba a lograr? Hasta que el Espíritu Santo me dijo, mira mi chico, toda la gloria y toda la honra es mía. El Señor es muy bueno. Y ahora me doy cuenta, pues, que Él es el Señor. Él tiene el señorío, pues. Él es el Dios omnipotente. Y en este momento sabe de usted exactamente la condición de usted espiritual, mental, emocional y físicamente. Y sabe cuántos cabellos tiene y cuántos se le van a caer ahora. ¿Por qué le digo esto? Porque hemos llevado la verdadera palabra, el verdadero cristianismo a ideologías locas completamente. Locas. Deber de ser mejores, somos peores en muchas cosas. Por eso le invito a que en Radio Vital te des la oportunidad de analizar, estudiar. Tiene un cuaderno a la mano. Me decía un radio escucha que es fiel en los programas de Radio Vital. Yo cuando empiezo a escuchar un programa de usted, pastor, me dice, no me gusta estar haciendo nada. Me siento calladamente a escuchar. Porque no quiero perder el hilo de lo que estás hablando, dice. No me quiero perder. Le digo, bueno, pues eso te ha favorecido. Oh, sí, me dice. Bastante, me dice. ¿Por qué? Era una persona que ya no se congregaba, ya estaba dolido de ver tantas tonterías que se hacen en diferentes organizaciones que se llaman cristianas. Hasta que en un programa escuchó que Dios no va a dejar de ser Dios. Y que es tu determinación enfocarte en lo que hace el diablo o enfocarte en lo que hace Dios, ¿no? Igual se lo digo ahorita. Usted es responsabilidad de usted. Igualmente, o te congregas con personas que genuinamente están disciplinados a vivir la vida de Dios y tienes una familia con el mismo espíritu, ¿sí? O te congregas con gente perversa, ¿no? Gente chueca. ¿Por qué? Porque se viene a Cristo
para que la nueva criatura viva. Y no solamente el domingo, sino viva es la nueva vida dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, dentro de tu casa, en el trabajo. ¿Por qué? Porque esa es la vida nueva. Vino a darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo vamos a seguir con delitos y pecados y con la vida de Dios? No cuadra, no concuerda, no coincide, no tiene sentido. Pero es una decisión que tienes que tomar. Hay pastores que me están escuchando que te digo de corazón, pastor, si Dios no te llamó a que seas pastor, siéntate en una iglesia, compra un cuaderno y una Biblia y siéntate. Porque el infierno no es un juego. El infierno es para los que creyeron en Jesús y en su palabra. Y todo aquel que es impostor no creyó en que Jesús es veraz. ¿Por qué? Porque te adjudicaste el título o te lo adjudicaron, pero tú sabes que no eres ministro del Evangelio. Por eso te invito a que tomes conciencia de que va a ser una eternidad el sufrimiento. El rugir de dientes cuando habla Jesús en el infierno, ¿qué crees que es? Pude hacerlo y no lo hice, porque es orgullo. Ese es el rugir de dientes, de que tú mismo te vas a estar martirizando. Pude hacerlo y no lo hice. Es igual que si ahorita me está escuchando una persona que está jugando con la santidad y tienes un amante. El día que estés en el infierno, no porque vas a la iglesia te vas a ir al cielo, porque la Biblia dice que sin santidad nadie va a ir al cielo. Nadie va a ver al Padre. Nadie. La santidad es la vida del Evangelio. Son mentiras, hermanos, lo que han enseñado en muchas cosas que no pertenecen a la verdadera gracia. Gloria a Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero la aplicación de la gracia no es un pasaporte para que tú hagas lo que tú quieras hacer y vivir una vida loca. Claro que por supuesto que no. Y te puedo poner muchas cosas como ejemplo, ¿no? De las iglesias religiosas, ¿no? Del dolor que sufren. Entonces, hay que sacarlos del sufrimiento. Existe la realidad del Evangelio del Reino de Dios. Jesús dice en Lucas 17:21, el reino de Dios está dentro de nosotros. ¿Habrá algo más poderoso que eso? No hay. El reino de Dios está dentro de nosotros. ¿Por qué lo hemos llevado ahora a una religión? Tenemos que permanecer en el reino y desarrollar el reino. Número 1, ¿qué necesito hacer? Léelo tú mismo, que no le digan. Léalo usted mismo en su casa. Lea las 8 versiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted se va a dar cuenta por el Espíritu Santo. Fíjate, la actitud que tenemos para con Dios, Él la discierne inmediatamente a Dios. Si nosotros tenemos una actitud humilde para con Él, el Espíritu Santo inmediatamente se activa para revelarnos y ayudarnos. Pero cuando tenemos esa actitud de altanero, de orgulloso, y poner en tela de juicio la palabra, ¿sí? La palabra, automáticamente el Espíritu Santo está constrictado. Vas a seguir igual o peor. Por eso es bien importante que tengas una actitud de humildad en la palabra. Mira lo que nos dice Juan 4:24. Dijimos que el reino de Dios está dentro de nosotros. ¿Sí? Bueno, la Biblia dice que Jesús estableció que el reino de Dios
va a estar en nosotros. Ya no lo puedes andar buscando allá, acá, allá, aquí está dentro de nosotros. Cuando tú ya sabes que el reino de Dios está dentro de ti, que Dios está dentro de ti, todo va a cambiar. ¿Por qué? Porque vas a aprender a amarte, te vas a dejar amar por Dios. La palabra para ti se va a convertir en miel, en algo rico, en algo sabroso. ¿Sí? Y obedecerla para ti va a ser un deleite. Disfrutar el congregarte con los hermanos, la sonrisa permanente en tu vida, donde los pensamientos esos que atormentan a la gente, ¿no? Tanto pensamiento de mal, ¿no? Veo ahorita la necesidad urgente de disfrutar el reino de Dios que está dentro de nosotros. Juan 4:24, Dios es espíritu. Entonces tenemos un reino espiritual en nosotros. Ahí está en nosotros. Es un reino espiritual. La palabra es espíritu. Y la palabra se cree con el corazón. O sea, se cree con el espíritu. Eso que cuando tú crees la palabra en el espíritu, se le llama rema. Esa palabra ya quedó en ti. Esa palabra tiene que salir de tu boca y decir: gloria a Dios porque soy completamente próspero, soy santo, soy bendito. Aunque el vecino que te conoce te diga todo lo contrario, tú eres nueva criatura. Y el día que te diga el hombre vecino hipócrita y tengas la oportunidad de llevarle un canastito de fruta y se la llevas a su casa y se presta para hablar contigo, dile: me pasó algo. Me convertí a creyente del evangelio. Ya no soy aleluya de antes. Ahora soy un creyente. Ahora el Espíritu Santo está en mí. Soy nueva criatura. Por eso hay un cambio en mi vida. Y dile: sé que tú no puedes verme como lo que hoy soy, porque viste siempre un hipócrita, un falso. Pero sí existe el cambio. Y aquí te traje estas manzanas, estos duraznos. Y cuando se te ofrezca cualquier cosa para orar, aquí estoy a tus órdenes. Verá lo que va a pasar con tu vecino. Se va a sentar en la sala a comerse su fruta. Y va a decir: ahora sí, este está rematado. Ahora sí, este está demasiado loco. Porque el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu. Pero va a llegar un día que va a decir: loco, loco, pero qué suave vive. Ahora le dice amor a su esposa, antes le gritaba bruja. Y cosas de esas que aparentemente crees tú que estoy inventando. No, lo he visto. Lo he visto. Ese cuadro que te estoy hablando, yo lo he visto, que sucede. Y llega un momento que el vecino está metido en una problemática tan grave que va con el vecino y le dice: oye, ¿por qué no me invitas ahí donde tú vas? Quiero cambiar mi vida, hermano. Pero ya me di cuenta que no puedo. Fíjate qué maravilloso. Con el puro testimonio de vida, la vida de la palabra, testificó a Jesús. Y el hombre quiere a Jesús. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen gloria a Dios ahí donde se encuentra? Dígalo, hombre, dígalo. Si hay gente que no es cristiana alrededor tuya, ¿qué te mortifica? Tú di gloria a Dios. Eso es una realidad. Lo único que puede transformar la vida de un verdadero hijo de Dios es Dios mismo, a través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, con el poder de su Espíritu Santo. No hay otro método, no existen métodos.
y puedo hablar de muchas cosas que vienen a mi cabeza en este momento, pero no me quiero ir de Juan 4:24. Dios es espíritu, no se te olvide eso. Tienes que tenerlo en mente todo el tiempo. Dios es espíritu. Y luego me gusta porque viene una Y y dice, y los que le adoren. O sea que no todos le adoran. No todos los que van a las iglesias adoran. Cantan, danzan, pero no le adoran. Jesus. Bueno. Ay, qué sabroso. La palabra de Dios dice, y los que le adoran. Vamos a hablar únicamente de adoradores. No vamos a hablar de gente que va y danza y grita en las iglesias. ¿Ok? Vamos a hablar de los verdaderos que le adoran. En espíritu. ¿Éralo? En la palabra. No puedes adorar a Jesús fuera de la palabra. No es... adorar en el espíritu no es un susurro, no es un mover, una ¿cómo te puedo decir? Una emoción romántica. No es eso adorar. ¿Cómo adoras cuando tú dices a un pensamiento que no es de Dios, le dices a ese pensamiento, te llevo cautivo? ¿Sí? Como dice Jesús, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevo ese pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando uno aprende a ejercer la palabra de Dios, vas a poderte dar cuenta que la misma palabra va a ser tu provisión para hacer cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque la misma palabra es espíritu. ¿Qué estás haciendo? Adorando en espíritu. La voluntad de Dios es que tú estés muy bien. Y los que le adoran en espíritu. Y los que le adoran en espíritu. Y en verdad. O sea, no puedes adorar fuera de la palabra. Tienes que mantenerte en la verdad, en la palabra. Por eso dice la Escritura que aquellos que hacen esto, ¿sí?, es necesario que le adoren. ¿Cuál crees que sea la necesidad? Dios no tiene necesidades. Vas a decir, bueno, aquí dice, es necesario por ti mismo, por mí. El beneficio es para nosotros. Él es perfecto, Él es Dios. Él no le falta nada. Si antes no le faltó ni el mundo. Primero ya existía Él y luego hizo al mundo. Y en aquel tiempo Él era perfecto. Y eso estás hablando de miles de años, ¿no? Yo estoy maravillado cómo se revelan tantas cosas tan importantes y tan valiosas que nos enseñan a nosotros cosas que nos revolucionan nuestra vida espiritual. Mira lo que dice, es necesario que le adore. Es necesario que le adore. Hay una necesidad para ti y para mí. Si la palabra ya es una realidad para ti, si la palabra para ti es la autoridad máxima, es necesario que lo sigas viviendo. Mi casa es un hogar bendecido. Mi esposa es virtuosa. Mis hijos son perfectos, son santos. Son palabras que estoy hablando, creyendo con el corazón, porque eso me hace adorar a Dios, porque todo esto vino de Dios. Yo no pudiera estar hablando así si Dios no fuera el Señor de mi vida.
Por eso creo fielmente que poco a poco Dios va a añadir, va a sumar personas y más personas al Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Así que te invito a que vivas tu vida en el Espíritu, porque en el Espíritu vas a poder ejercer el reino que está dentro de ti. Como está escrito ahorita en Lucas 17:21, el reino ya está dentro de ti, no va a estar. Ya está dentro de ti. Todo el potencial que tú necesitas, aquí está. Sácalo nomás. ¿Y cómo lo vas a sacar? Como mucha gente actualmente está usando el hablar palabras, pero ignorando al autor de la palabra. Eso es metafísica, son principios que no tienen fundamento en la palabra. Pero si la palabra de Dios, ¿por qué te digo esto? Porque nosotros no podemos vivir lo que pertenece al reino fuera del reino. Si tú te denominas cristiano evangélico, tienes que saber el valor que tiene que Dios, siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, Él no va a cambiar. Pero tú y yo estamos facultados por Él para hacer los cambios que requerimos, que se requiere hacer. El cambio que Dios quiere que la iglesia tenga masivamente en el mundo es que vivamos en el Espíritu. Y yo antes me la pintaron que era muy difícil. Me hicieron creer que era difícil. Por lo que me decían que era andar en el Espíritu. Pero afortunadamente la persona del Espíritu Santo nos ayudó, nos reveló que es un estilo de vida andar en el Espíritu. Y lo que te hace vivir en el Espíritu es que, dice la Escritura, no satisfagas los deseos de la carne. No los satisfagas. O sea, los deseos de la carne siempre van a ser contrarios a la perfecta voluntad de Dios en todos los géneros. Y para yo vivir en el Espíritu, ¿sí?, tengo que estar siempre creyendo con el corazón. Y el otro día estuve estudiando un versículo bíblico en el libro de Romanos, que es muy importante que te lo comparta, porque aquí en Romanos la palabra de Dios nos dice, a Romanos 8:5, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahí está perfecto escrito. Entonces, si tú ya no andas en la carne, ¿sí?, no debes de pensar con el Espíritu, porque con el Espíritu se cree. Cree con el Espíritu. La carne piensa, el Espíritu cree. Porque aquí están dos personas. Está el hombre Eduardo físico y está el hombre Eduardo espiritual dentro de mí. ¿Sí? El de afuera piensa, el de adentro cree. Entonces, andar en el Espíritu es siempre estar creyendo en su palabra y permanecer en la palabra. Hermano, hermana que me está escuchando, no dudes en compartir Fe Sin Barreras. Hazlo.
Y te invito a que vayas al canal de la Iglesia Ejército de Amor para que ahí lo vuelvas a escuchar este programa. Y lo puedas recomendar a otras personas. Agarras el link y se lo mandas. Dile, verás, escucha esto. ¿Por qué? Porque en el momento que yo vi la diferencia que existe en Romanos 8, versículo 5, que el hombre carnal piensa, el hombre espiritual cree. Porque con el corazón se cree, dice la Biblia. Entonces, si todo el tiempo estás creyendo lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Se acabó el pleito. Y para que haya pleito se necesitan dos. Pero si no hay pleito porque tú te quedas con lo que Dios dice en su palabra, la carne se va a quedar chiflando. Se va a quedar con las ganas. Aunque la vecina esté muy guapa. Aunque el negocio se vea muy bien. Aunque tú pones ahí lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque vas en el espíritu. Vas a decir, no, yo creo en Dios y en su palabra. Creo que me conviene permanecer creyendo la palabra. Porque tarde o temprano, el pensar con la carne, ¿sí?, me va a llevar igual que la mentira, porque es mentira. La mentira dura hasta que la verdad llega. Tarde o temprano, ¡boom!, va a salir el peine. ¡Boom!, va a salir la verdad. Así que, hermano, hermana, ¿sí?, si no te gusta mi léxico, perdóname, pero te digo de corazón, lo hago porque los amo y creo que Dios está sacudiendo a multitudes que van a amar a Dios por quien es Él y van a depender de Él. Y vamos a hacer una iglesia que el mundo se va a quedar con la boca abierta. Va a decir, wow, ¿de dónde salieron estos? ¿Sí? Vamos aportando porque crea con el corazón que usted es parte de ello. No me despido de ustedes. Ejército de Amor te abre las puertas si no tienes una iglesia de palabra y de espíritu. Hoy tenemos los servicios los domingos, siempre a las 2 de la tarde, jueves 7 de la tarde, y todos los martes tenemos un servicio de la Santa Cena. Te invito a que tengas tu jugo, tu pan, y si puedes invitar a las 6 de la tarde, Phoenix, Arizona. Y si quieres mayor información, visita nuestro sitio web www.org. Sí, es ejército de amor. ¿Sí? ORG. Y hasta pronto. Los espero en el próximo programa. Bendiciones. Aleluya. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios. Por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.